La Semana Santa representa la última semana que Jesús, el Cristo, vivió en la tierra antes de ser crucificado en la cruz. Jesucristo, antes de llegar a Jerusalén, a la ciudad donde estaba el templo sagrado, predicó en diferentes lugares, con diferente gente y con diferentes multitudes o cantidades de gente. Puso ejemplos de vida, enseñó a orar y también dio ese famoso sermón, el Sermón de la Montaña, donde decía: bienaventurados aquellos que lloran y sufren, porque de ellos será el reino de los cielos. Bueno, se venían las fiestas Pascuas, y las fiestas Pascuas, precisamente el lugar donde era, digamos, la fiesta del pueblo, la fiesta mayor, era precisamente el templo de Jerusalén, es decir, la ciudad de Jerusalén. ¿Qué eran las fiestas de Pascua? Bueno, las fiestas de Pascua era una celebración anual desde que Moisés liberó al pueblo israelita de Egipto. Porque si ustedes recuerdan, había 7 plagas que Dios mandó para atacar a los egipcios y ellos se rindieran y dejaran salir al pueblo hebreo. Uno de estos acontecimientos fue precisamente que al ver que no se rendía el pueblo a Egipto, que no dejaba salir al pueblo hebreo de Egipto, uno de los últimos castigos, por así decir, que Dios manda a Egipto es la muerte del primogénito. Y se decía que para proteger ese primogénito se necesitaba matar un cordero y manchar la puerta con sangre del cordero, y así el paso del ángel de la muerte reconocería la señal y no mataría al primer hijo de esa familia, es decir, al primogénito o al primer hijo de esa familia. De hecho, si ustedes llegaron a ver la película El Éxodo, pues ahí está que el faraón pierde su primogénito, su hijo único es muerto en esa escena. Y de ahí en adelante, cuando ya sale el pueblo hebreo de Egipto, pues se empieza año con año celebrar la Pascua, es decir, el aniversario desde el momento en que salen de Egipto, y lo hacen con sacrificios de animales, en este caso borregos, aves y demás. Bueno, pues pasaba Jesús por Jerusalén y precisamente el domingo de Ramos, el primer domingo, al pasar por ahí, él dice por ahí al pueblo que ahí va a estar una burrita y que se la lleven para él montarla y entrar de esa manera al pueblo o a la ciudad de Jerusalén. Y ahí se llama Ramos porque muchas palmas, que es un árbol sagrado en el desierto, pues le glorificaban como el Mesías, como el glorificado que venía en nombre del Señor a libertad o darle libertad, en este caso ya del Imperio Romano, al pueblo de Israel. Ese fue el domingo. Quizá fue el evento más notorio de ese domingo. Pero ¿qué pasó el resto de los otros días? De acuerdo a lo que entendemos y por medio del Evangelio de Mateo, de Lucas y Marcos, podemos entender que ese día, el domingo, pues es un día de regocijo porque entra Jesús. Se celebra ahí como toda fiesta, sin ninguna novedad. Él predica.
Pero el lunes va al templo y encuentra que el templo está lleno de mercaderes, donde se hace intercambio de dinero, donde se vende todo tipo de animales, es un mercado total. Y de hecho, una pintura que a mí me ha impactado, y por ahí te lo paso como dato, si tú llegas a ir a la ciudad de Guanajuato, hay una iglesia que tiene la pintura de cómo el Señor en el templo tira todos los puestos de mercado para sacarlos a todos, diciendo que el templo de su padre no es un templo de usureros. Después de hacer esto en el templo, pues obvio que las autoridades, en este caso los fariseos, los sacerdotes que tenían influencia y mandaban la orden religiosa del pueblo judío en ese tiempo, pues obvio que siempre eran llamados porque eran las autoridades de la ley del pueblo y siempre cuando pasaba algo raro, pues eran llamados. Como lo dije también, entonces llegan y muchos dicen que tienen que trabajar para pagar impuestos y sale la moneda del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero también ese mismo día hace varios milagros con la gente enferma, los cura. Igual, entonces empieza a tener muchos problemas ese día lunes, de tal manera que al final del día tiene que dejar o salir de la ciudad, irse al pueblo de Betania a descansar, a pasar la noche. Y bueno, como fue una salida inesperada, el martes en la mañana, cuando va de regreso a la ciudad de Jerusalén, o donde está el templo, pues resulta que tiene hambre. Y ahí se da esa famosa práctica, es el martes santo, la famosa maldición de la higuera, porque Jesús tiene hambre y pasa y la higuera no tiene frutos, y es cuando la maldice y se seca, ¿no? Ese es otro milagro que los apóstoles ven y les da, admiración y miedo, ¿no? Por lo que puede hacer el Hijo de Dios. Ese mismo martes también llega al templo y empieza a predicar. Dice dos hermosas parábolas cuando están los sacerdotes enfrente de él. Y cuenta la parábola de los dos hijos. El hijo que el papá manda a cultivar la tierra y dice que sí, pero no va. Y el otro hijo que le dice que vaya a cultivar la tierra y el hijo menor le dice que no, pero sí va. Y ahí dice, ¿de quién es el reino de los cielos? Pues es de aquel que aunque dijo que no, lo hizo, porque se arrepintió de haber dicho no. Y dice ahí que muchas de las personas, de hecho es el mensaje, muchas de las personas que decimos sí a muchas cosas no las hacemos. Y quizá sea el tiempo que vivimos en estos tiempos de anticristo, en estos tiempos que los que somos cristianos decimos que sí a todo, pero no seguimos los principios cristianos. Y eso lo dice precisamente a los fariseos, pero también dice otra parábola muy hermosa, la parábola del dueño de los viñedos. Y ahí también es una parábola muy hermosa porque dice que el Señor se va de viaje y deja a los obreros a cargo del viñedo. Él no regresa y manda a uno de sus capataces, ahora sí, a manejar el viñedo, administrarlo, pero resulta que a lo matan los obreros o los trabajadores. Después manda a otros, igual los matan, hasta que finalmente le manda al hijo. Dicen, al cabo es mi hijo y lo van a respetar y van a dejarlo administrar los viñedos. Sin embargo, los trabajadores dicen que mejor si lo matan, como es el único heredero, pues al matarlo no va a haber heredero y ellos se van a poder quedar con el viñedo. Entonces el mensaje aquí es que, bueno, Dios puede mandar muchas señales. Incluso nos manda el Hijo de Dios, precisamente, que es crucificado en esta Semana Santa y no escuchamos sus consejos. Quizá el martes santo es un martes de mucha meditación,
de mucho que pensar, donde podemos arrepentirnos, donde podemos pensar realmente todas las señales que quizá podamos ver y las ignoramos. Y también qué tan buen cristiano somos. Quizá decimos a todo que sí, pero no seguimos nada de los principios cristianos. Y más vale aquel que dice que no, pero hace lo que las escrituras dicen. Eso es el martes santo. Jesús descansa en el templo esta vez y amanece el miércoles un poco pesimista y le dice precisamente a sus apóstoles, a sus discípulos, a los apóstoles, a sus discípulos, que va a ser traicionado y que va a morir y que ese es el destino para él, para el cual él nació y él llegó a la tierra. Y precisamente el miércoles por la tarde es Judas Iscariote el que habla con los sacerdotes y hace un negocio y por 40 monedas acuerda entregar a Jesús. Es un miércoles triste en la vida pues más bien en el relato de la última semana de Jesús, porque es donde se fragua la traición, donde Jesús ya presiente. El jueves quizá es el día de mayor acontecimientos. En jueves, antes de salir a orar, se celebra la fiesta de los panes, es decir, la última cena, donde Jesucristo prácticamente enseña lo que hoy nosotros los católicos vivimos, el sacramento de la Eucaristía. Tomen y beban de él, porque el pan es mi cuerpo y el vino es mi sangre. Y es realmente lo que hacemos, al menos en el ámbito católico. Nuestro rito misal es precisamente alrededor de la Eucaristía, como reviviendo cada 8 días lo que fue la última cena. Un jueves lleno de oración, el jueves donde Jesús llora sangre pidiéndole al Señor que si puede evitar ese sufrimiento por el que va a pasar, que lo haga y que si no, que se haga la voluntad, que Él está para el servicio de su Padre. Entonces, también es cuando Judas lo entrega, cuando al bajar de orar lo apresan con el beso que Judas les da como señal a los soldados que llegan a arrestarlo. Es decir, él llega, abraza a Jesús, le da un beso en la mejilla y es la señal para que lo apresen. Pedro es el que precisamente cuando Jesús les habló de que él iba a ser muerto y traicionado, Pedro fue el que dijo que no lo iba a traicionar nunca y sin embargo él le dice que antes de que cante el gallo, él lo negará 3 veces. Y es precisamente la noche del jueves, al final de la madrugada del viernes, cuando sucede esto. Y Pedro, precisamente por miedo a lo que ve que le está pasando a Jesús, niega que lo conoce. Y lo niega 3 veces. Es un jueves precisamente ya de mucho dolor. Empieza el dolor, empieza el calvario. Todo se empieza a juntar. Y de hecho el jueves es cuando Jesús recibe los primeros latigazos, el primer dolor. En viernes, pues es la crucifixión. En viernes se intercambia, o al menos en viernes se propone, las autoridades no encuentran la causa para castigar a Jesús. Y sin embargo es Pilatos que lo pone al pueblo como juez. Se va a liberar un reo por los días festivos que se están viviendo y ese reo, el pueblo decide que Barrabás lo dejen libre y a Jesús lo sacrifiquen. El Viernes Santo es precisamente cuando se da el
famoso el camino al monte Gólgota, donde sería crucificado y donde nosotros revivimos las 3 caídas. En toda esta interrogación, latigazos y golpes a Jesús, Jesús dice que en 3 días resucitará. Cuando Jesús es crucificado y finalmente expira, se dice que los cielos tiemblan y los soldados junto con el jefe o el centurión reconocen o hablan al cielo diciendo, en verdad, este era el Hijo de Dios. Y como dicen las Escrituras, con una lanza le pican el costado y brota sangre y agua, pero no le quiebra ningún hueso. Su cuerpo está perfecto, aunque ya esté sin vida. Ahí termina el viernes de la Semana Santa. Una vez en viernes que Jesucristo fue crucificado, pues lo bajan de la cruz y lo llevan ya a un sepulcro en la mañana del sábado, un sepulcro donde nadie había estado antes, un sepulcro intacto. Y aparte de que lo ponen en ese sepulcro, también ponen guardias, porque recuerden que él decía que al tercer día iba a resucitar. El viernes es el primer día, el día que muere. Sábado es el segundo día y es el día de reposo. Y domingo es el tercer día desde que murió Jesús y es cuando resucita. En sábado propiamente no sucede nada. Simplemente Jesús está descansando en paz. Los apóstoles están asustados y es hasta el domingo cuando unas mujeres caminan por la tumba y ven que la roca está movida. En domingo, María con otras mujeres pasa por la tumba y ve que la piedra de la entrada ha sido removida. Van y le cuentan a Pedro y Juan que corriendo van a ver que ya no está el cuerpo y que solamente están las sábanas con las que estaba tendido. Adelante, María Magdalena estaba llorando y llega con ella y le dice que por qué llora si el Hijo del Hombre sigue vivo. Hace 3 apariciones, también lo hace en el camino a Maús, donde Cleofas y un amigo no reconocen a Jesús hasta que reparte los panes cuando empiezan a comer. Más tarde también se les aparece a los apóstoles. Por eso es el domingo de resurrección. Y por supuesto, la historia no termina aquí. Sigue 40 días haciendo diferentes apariciones. Y es hasta hoy que nosotros lo seguimos recordando y seguimos tratando de vivir de acuerdo a los principios y de acuerdo con el concepto de que Jesucristo es el Hijo de Dios. La Semana Santa es para analizar, es para pensar, es para meditar y reflexionar si de verdad eres cristiano. Y por supuesto, la mayor parte es una semana de oración. Que Dios te bendiga. Soy Julián Albatros. Hasta la próxima.